El ex gobernador y expresidente del Senado de la República, Miguel Pinedo Vidal, es entrevistado por nuestro editor Edgar Salas en nuestra sección de Cara con PCT. Habla de quienes lo acusaron por parapolítica de la derecha y la izquierda y mucho más. Veamos. Bienvenidos a De Cara con PCT, nuestra sección Teletrabajo en Casa. Nuestro invitado en el día de hoy es el exgobernador del departamento del Magdalena, el exsenador de la República y uno de los más connotados dirigentes del territorio en los últimos tiempos. Doctor Miguel Pinedo Vidal. ¿Cómo está usted, doctor Miguel? Bienvenido a De Cara con PCT. Bien, Edgar, qué grato escucharte nuevamente y aquí en Cara con PCT dispuesto y disponible. Sí, señor. Bueno, ¿cómo le ha ido en esta pandemia? ¿Cómo analizarla desde el punto de vista del aislamiento preventivo? Bueno, yo soy consciente de que quien se cuida es uno. Naturalmente que el aislamiento preventivo obligatorio, pues no es que sea de mi agrado, pero yo lo cumplo así no me lo hayan dicho, porque yo creo que en medio de todo, quien es dueño de su propia vida y quien es dueño de su seguridad es uno mismo. Entonces yo pienso que lo obvio, lo natural, lo que procede es que entre menos me visiten mejor, porque soy vulnerable, Edgar, ya son 78. Correcto. Bueno, precisamente en razón a su edad le iba a decir, Miguel Pinedo Vidal está, como se dice popularmente, por encima del bien y del mal, aunque usted es un hombre muy creyente. Doctor Miguel Pinedo Vidal, hoy a sus 78 años, ¿cree que el golpe a su dignidad fue esta acusación cuando lo señalan como paramilitar y usted más y nunca se dio por vencido en ese tema? Hoy, en ese momento, ¿cuál es su pensamiento? ¿Quién lo acusó a usted y quién le causó este mal tan perverso? Bueno, yo todavía no tengo la seguridad absoluta de quiénes fueron, pero yo sigo investigando. Yo no me he dejado de mover un solo segundo. Yo sigo con mi dignidad intacta. Yo nunca... mire, yo solamente pongo un ejemplo. Yo digo que el que pone ejemplo explica dos veces. Yo nunca redimí un solo día de pena, porque yo decía que si yo redimía un segundo de pena, yo me sentiría culpable de algo que yo no hice. Y eso fue motivo de discusión allá en el sitio donde me tenían, en el penal donde me tenían. Y les dije que cada quien tenía su propia dignidad y cada quien sabía de qué estaba hecho y cómo se había formado. Y que yo no iba a redimir un segundo de pena. Y me aguanté 6 años sin hacerlo. 6 años sin hacerlo, con la dignidad intacta. Y aquí estoy todavía trabajando en el tema. Y creo que el tiempo me dio la razón. Con respecto a su pregunta, yo diría por lo pronto que los responsables de esto fue el cartel de la toga, y más que el cartel de la toga, quien lo dirigía. Y acabo de decirlo hace unos pocos, 2 meses atrás tal vez, que fue Iván Velázquez, ese que hoy aparece aquí como prócer, como el ratón prócer cuidando el queso, cuando él fue quien se inventó todos los testigos falsos y él fue quien llevó a la Corte Suprema de Justicia a que se creara el cartel de la toga. Y yo nunca he dejado de pensar que acudo a la propia Corte Suprema de Justicia y hoy se me está dando la razón cuando en el tema de el doctor Arias. Andrés Arias, Sí. pues ya le conceden la doble conformidad y la doble instancia. Entonces, Edgar, yo tengo 3 reconocimientos de la justicia que me dan la razón absolutamente en todo. El fiscal general de la Nación por aquel entonces me dejó en libertad porque no había una sola prueba que demostrara que yo podía ser responsable de ese hecho que me endilgaron. La Procuraduría General de la Nación nunca tuvo ningún problema en decir que no había pruebas de ninguna naturaleza.
y la misma Procuraduría en el tema de la condena se inhibe de sancionarme disciplinariamente. Entonces yo tengo esta gran ventaja por encima de todos los demás. Correcto. Doctor Miguel Pinedo Vidal, usted ha señalado a este señor allá en la capital, el cartel de la toga, pero ¿cree que en la localía, en el departamento del Magdalena, en Santa Marta, había alguien que quería quitarlo a usted del escenario político? Pues yo estoy convencido de eso, pero hasta cuando no tenga las pruebas en absolutamente todas las pruebas, pero tengo la firme convicción de que eso salió naturalmente de aquí. Y yo creo que el tiempo me va a dar la razón y Dios me va a dar vida para yo poder cumplir con ese deseo inmenso que tienen muchos colombianos, no solamente los magdalenenses y los guajiros, muchos colombianos, no solamente en la costa caribe colombiana. Edgar, debes recordar que por aquel entonces, si había una figura promisoria en este país de la costa caribe colombiana, fue y es Miguel Pinedo Vidal. Miguel Pinedo Vidal fue senador, Miguel Pinedo Vidal fue gobernador, Miguel Pinedo Vidal lideró muchas cosas en el departamento del Magdalena. Hoy, en este reposo de 90 días con motivo del aislamiento, ¿se le vienen a usted cosas importantes que me pueda decir muy pragmáticamente en el sentido de decir, hicimos esto por esta región que creo que vale la pena recordar? Bueno, sí, muchas cosas. El departamento del Magdalena fue el primer departamento en entregar la obra de la carretera Ciénaga-Barranquilla, que fue la primera concesión vial del país entregada a unos particulares. Ahí hay una anécdota muy bonita y muy cierta que en aquel entonces se podía hacer sin problemas de ninguna naturaleza. Yo decidí que esa obra la haría un consorcio puramente costeño. Recuerda que aquí siempre eran las gentes del interior, ganaban todas las licitaciones, y yo dije públicamente que el consorcio que tuviera los costeños, a ese consorcio se le entregaría la obra de la vía Ciénaga-Barranquilla. Hablé de doble calzada, y eso a la postre se vino en contra mía, porque los maledicientes de aquel entonces y los enemigos y los adversarios dijeron que yo me había robado la plata de la doble calzada. Yo no me podía robar un peso, porque esos eran dineros privados, no eran dineros públicos. El gobierno nacional nunca puso un centavo mientras estuvo Miguel Pinedo Vidal allí. Hasta el año 2003, tal vez 2004, el gobierno nacional entregó 66.000 millones de pesos, cuando ya habían pasado casi 20 años de que Miguel Pinedo Vidal adelantara esa obra enorme que fue la que conectó a Barranquilla con Santa Marta. Dejamos proyectos muy grandes, que ahí se quedaron y ahí se fueron durmiendo el sueño de los justos, y nunca se llevaron a cabo. Yo hablé y fui la primera persona que habló de ese tema, de conectar por vía del tren, de los ferrocarriles nacionales, conectar Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Hoy se está hablando de eso. Yo hablé de muchas cosas. Yo hablé de trasladar la vía férrea del corredor turístico de Santa Marta, trasladarla a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sacarlo de la vía turística y llevarlo allá al borde de la sierra. Eso yo sé que en algún momento se va a dar. Y dejamos muchas cosas, muchas pequeñas, grandes obras, como decía Jacobo Pérez Escobar más adelante, pequeñas, grandes obras. Cuando yo llegué al departamento del Magdalena, el departamento del Magdalena tenía para todo lo que significara obra pública, tenía tan solo 20 millones de pesos. Y yo dejé un superávit fiscal y de tesorería de más de 1.500 millones de pesos. Nosotros iniciamos la vía Salamina-Pibijay,
Y la inicié por Salamina porque me pareció que era justo que se entregara desde Salamina a Pibijay. La inicié con una infraestructura muy fuerte en lo que era en la vía, 13 centímetros de espesor en puro cemento y luego el pavimento en pura asfalto. Eso costó 460 millones de pesos que dio el gobierno nacional, que conseguí con el gobierno nacional. Y allí se inició lo que hoy pudiera llamarse el inicio de la vía de la prosperidad. Correcto. Doctor Miguel Pinedo Vidal, de esos nombres, Alfonso Campo Murcia, de esos nombres, el mismo Micael Cotes Mejía, de esos nombres como el doctor Escobar de Plato, a nuestra realidad de hoy, a nuestros jóvenes dirigentes, ¿qué decir? O sea, ¿qué cosas habría que escoger uno del otro? A ver, el Congreso de la República de aquel entonces se respetaba, se hacía respetar. Hoy no se hace respetar. Hoy el Congreso de la República es una colcha de retazos de muchas, y mire que ahí está José Pinedo, que acaba de iniciar su proceso y que espero que se haga respetar como creo que lo está haciendo en este momento. Pero el Congreso de la República de aquel entonces, donde estaba José Ignacio Vives Echeverría, José Ignacio de Granados Alzamora, donde correcto. Usted mencionó los conservadores prominentes, pero no mencionó a ningún liberal. Y los liberales eran muchos y muy buenos también, como lo fueron esos conservadores, como Alfonso Campos Murcia y como lo fue Hugo Escobar Sierra, ¿ok? Entre otros, que los hubo. El doctor Alfredo Méndez Alzamora llegó de igual manera a ese concierto del doctor Micael Cotes Mejía, desde la Cámara de Representantes del uno y desde el Senado el uno y el otro. Ambos creo que, ambos estuvieron en Senado y Cámara, ¿ok? Sí. Muy buenos, por cierto, pero nos hacíamos respetar. El congresista de ese entonces se respetaba. La costa caribe colombiana se conformaba por todos los congresistas de la costa caribe y de San Andrés y Providencia. Y a nosotros, repito, hasta el cansancio, lo que nosotros decíamos se hacía. Nosotros logramos que cada año fuera presidente del Congreso, óigase, Senado de la República, presidente del Congreso o presidente de la Cámara. Siempre había uno, o en la Cámara o en el Senado, frente a todo, sobre todo el interior del país. Eso lo logramos nosotros los liberales, los congresistas de la costa caribe colombiana. Hoy no, hoy de vez en cuando nos dan algún dulcecito y con eso nos conformamos. Hoy no hay nada de eso, pero la costa se hacía respetar. Conseguíamos muy pocas cosas porque en ese entonces el centralismo era de miedo, eso era total, pero nosotros lográbamos conseguir pequeñas, grandes cosas con las cuales hicimos pequeñas, grandes obras. Sí, señor. Qué bueno conversar con usted, doctor Miguel Pinedo Vidal. Hoy el territorio pareciera... Perdóneme un segundito, yo no quiero que se me escapen. Hablé de dos personajes, de igual manera el doctor Rafael Pérez Dávila, el doctor, en fin, muchos, eran tantos los liberales, los caballeros Cormanes. Bueno, Edgardo Vives Campos. Edgardo Vives Campos, de igual manera, colega de siempre. En fin, éramos tantos y tan fuertes en el interior del país que, le repito, nos escuchaban, nos oían, nos hacíamos escuchar. Conversar con usted es muy valioso. A mí se me está acabando el tiempo. Yo quiero decirle que vamos a seguir conversando, pero voy a cerrar esta sección de Cara con PCT y le digo a nuestros televidentes que esta conversación con el doctor Miguel Pinedo Vidal para tocar otros temas vendrá el día de mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en De Cara con PCT, con el doctor Miguel Pinedo Vidal, y vamos a continuar este diálogo en el día de mañana.